Si estás estudiando cálculo y no sabes cómo derivar una función implícita, te invitamos a que veas el siguiente tutorial. Para comenzar, vamos a explicarte qué es una derivación implícita. Es cuando y se define como función implícita de x. Y te preguntarás, ¿qué es una función implícita? Es cuando se da una relación entre x y y, con una ecuación no resuelta para y, o en algunos casos no resuelta para x. En este caso te vamos a presentar un ejemplo de una función implícita, que es x cuadrada menos 4y igual con 0. Y su función explícita, solucionando a y, es igual un cuarto de x al cuadrado. Para derivar esta función implícita, hay que calcular la derivada de una función siguiendo la siguiente regla con 3 pasos, que se darán a continuación. La regla dice lo siguiente: derivar la ecuación término a término, considerando y como función de x, y de la ecuación resultante, despejar, derivada de y con respecto a x. Ahora comenzaremos con unos pequeños ejemplos sobre la derivada implícita. Para poder obtener esto, como ya se mencionó en la introducción, se debe de sacar a través de 3 simples pasos, los cuales son: el primero, definir la variable independiente. En la mayoría de los casos, nuestra variable independiente siempre va a ser y, que se puede escribir de esta manera: y es igual a f de x, o también derivada de y con respecto a x. Cualquiera de las dos formas está bien para poder utilizarla y señalar que vamos a obtener una derivada. El segundo paso es derivar con respecto a la variable independiente, que se debe de tomar en cuenta que cuando nosotros vamos a derivar a nuestra variable independiente debemos de poner que es derivada de y con respecto a x. Y el tercer paso viene siendo despejando a nuestra derivada para poder obtener nuestro resultado. Lo vamos a ver con un pequeño ejemplo que viene siendo este. 7x al cuadrado más 3y igual a 0. Aquí vamos a derivar a x, que viene siendo 7 por 2, 14, x. El exponente de x es 2, pero se le resta 1, queda 1, y ya no es necesario que se le ponga. Ahora vamos a derivar a y. La derivada de 3y viene siendo 3. Aquí es donde se utiliza el segundo paso. Como derivamos a y, vamos a tener que poner derivada de y con respecto a x. Se puede poner de esta forma o también de esta forma. Cualquiera de las dos formas es correcta. Esto lo vamos a igualar a 0, ya que es nuestro resultado. El siguiente paso es despejar a la derivada. Entonces tenemos a 14x del lado contrario, entonces lo vamos a pasar del lado del igual con signo contrario. Entonces quedaría 3 derivada de y con respecto a x igual a menos 14x. Aún no queda bien despejada, por lo tanto vamos a tener que pasar dividiendo al 3, ya que está multiplicando, entonces quedaría así. Menos 14x sobre 3. Así es como quedaría nuestro resultado. Bien, ahora veremos otro pequeño ejemplo
pero un poco diferente a la anterior. Aquí tenemos a las dos variables independientes en una sola ecuación. Entonces, vamos a aplicar el segundo paso de igual manera. Vamos a derivar lo que es x cuadrada, 4x cuadrada, que viene siendo 8x. Y aquí tenemos un caso muy en particular, el cual es una multiplicación. Entonces, vamos a ocupar una regla que es el primero por el segundo derivado más el segundo por el primero derivado. Esta regla es para poder realizar la multiplicación. Entonces, conforme a la regla tenemos que poner el primero normal, que viene siendo 8x, por el segundo derivado, que vendría siendo 1 derivada de y con respecto a x. El segundo, que viene siendo y, pero aquí no se está sacando la derivada, entonces se pasa tal cual. Se multiplica por el primero derivado, que viene siendo 8 nada más. Ahora se va a sacar la derivada de y cuadrada, entonces sería más 2y derivada de y con respecto a x, igualado a 0. Ahora, tenemos dos factores comunes que viene siendo derivada de y con respecto a x. Entonces, vamos a aplicar primero la multiplicación de estos dos y de esta. Entonces, vamos a multiplicar 8x por 1, viene siendo 8x derivada de y con respecto a x, más 2y derivada de y con respecto a x, igual, los términos que están solos se van a pasar del otro lado del igual con el signo contrario. Entonces quedaría menos 8x. Aquí tenemos positivo por positivo, positivo, pero del otro lado va a pasar negativo. Entonces sería menos 8y. Ahora, vamos a hacer una pequeña factorización, ya que están los términos iguales. Entonces quedaría derivada de y con respecto a x, y entre paréntesis se pondría 8x más 2y, como lo tenemos aquí, igualado a menos 8x menos 8y. Ahora sí, aún no está completa la derivación. Entonces, vamos a hacer el despeje. Si este está multiplicando del otro lado, va a pasar dividiendo y quedaría derivada de y con respecto a x es igual a menos 8x menos 8y sobre 8x más 2y. Así es como obtenemos el resultado de esta derivada implícita. Para concluir, al derivar una ecuación implícita hay que solucionarla para obtener la explícita de cualquier variable que nosotros necesitamos o que querramos derivar. Hay que recordar que en general el resultado contendrá tanto a x como a y, pero ¿nosotros podemos derivar una ecuación con tres variables? Pues sí podemos derivar una ecuación con tres variables, siempre y cuando esta ecuación se pueda despejar una de sus variables, es decir, que se vuelva explícita.